Especiación. Por Belinda Silva Patricio. En biología se denomina especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras especies y de acuerdo con esta una especie es un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo con los integrantes de poblaciones pertenecientes a otras especies. A pesar de que el aislamiento geográfico juega un papel importante en la mayoría de los casos de especiación, no es el único factor. Por ello, en algunos casos, cuando las especies que cruzan se han separado hace pocas generaciones, el cruce entre ellas puede que solo sea estéril en una determinada dirección o que solo produzca hijos de un determinado sexo. Desde una perspectiva evolutiva, las especies son grupos de organismos reproductivamente homogéneos, en un tiempo y espacio dados, pero que sufren transformaciones con el paso del tiempo o la diversificación espacial. El proceso de especiación, a lo largo de 3.800 millones de años, ha dado origen a una enorme diversidad de organismos, millones de especies de todos los reinos, que han poblado y pueblan la Tierra casi desde el momento en que se formaron los primeros mares. Uno de los primeros investigadores que se integran a este campo sería Charles Darwin al escribir sobre el papel de la selección natural en la especiación, donde en la hipótesis neodarwinista, menciona que todas las especies descienden de un antepasado común, por tanto todos los organismos están emparentados. La evolución o cambio evolutivo es el resultado de un proceso de selección natural. Aunque esta teoría ha sido aceptada como principio general para el estudio de la evolución, a pesar de ello aún existen investigaciones sobre los efectos que tiene la selección sexual sobre la especiación. Todavía no se han podido confirmar definitivamente si esta es una de las causas de la especiación o no. Pero desde que Theodosius Dobzhansky publicara, en 1937, su libro, Genética y el origen de las especies, propuso la teoría de la evolución neutralista o no darwiniana, que proponía que la variación a nivel molecular no tenía carácter adaptativo y que básicamente aparecía como consecuencia de la mutación y se mantenía en las poblaciones por efecto de la deriva genética. Stanley ha propuesto un patrón adicional de evolución, conocido como modelos de los equilibrios intermitentes. Ernst Mayr afirmaba que las especies se originan de dos maneras diferentes. Evolución filética, cuando una especie E1, después de un largo periodo de tiempo, se transforma en una especie E2 como consecuencia de la acumulación de cambios genéticos. Evolución por cladogénesis, en este caso, una especie origina una o más especies derivadas mediante un proceso de divergencia de poblaciones que puede ocurrir en un periodo largo de tiempo o súbitamente en unas pocas generaciones. El proceso contrario a la especiación es la extinción, que es, en definitiva, el destino último de todas las especies, como ya lo ha sido del 99% de las especies que alguna vez existieron en el planeta. Tipos de acción de la selección natural sobre las poblaciones. Puesto que la teoría neodarwinista considera a la selección natural como el mecanismo biológico responsable de la evolución, tenemos que considerar las distintas variantes que existen dependiendo de la manera en la que actúe sobre la población. Selección direccional. La selección direccional tiende a modificar la media de la población favoreciendo a los individuos con fenotipos más extremos en algún sentido. Selección estabilizadora. La selección estabilizadora tiende a reducir la variación y favorece a los individuos de fenotipo intermedio. Un caso interesante es el del control del peso en los neonatos. Los niños que pesan significativamente menos o más de 3.4 kilogramos tienen porcentajes más altos de mortalidad infantil, mientras que los que mejor sobreviven son los que nacen con un peso entre 3 y 4 kilogramos. Selección disruptiva. La selección disruptiva tiende a aumentar la variabilidad intrapoblacional y, para ello, favorece a los individuos en ambos extremos de la distribución fenotípica. Este proceso puede causar una discontinuidad en la distribución y una distribución bimodal.
Principales mecanismos de especiación. Cladogénesis. La cladogénesis o bifurcación es el mecanismo de especiación más importante. Se produce por aislamiento reproductivo de diferentes poblaciones de una especie debido a las barreras a la hibridación que pueden ser presigóticas o postcigóticas. Las barreras presigóticas son mecanismos de aislamiento que tienen lugar antes o durante la fecundación, a la que limitan, actúan antes del intercambio gamético. Puede ser por aislamiento ecológico, etológico o mecánico. Las barreras postcigóticas son todas las que atañen a la viabilidad de los individuos producidos, a través de abortos espontáneos, esterilidad del híbrido, muerte prematura, híbridos débiles y enfermizos, etc. Tipos de especiación. Especiación geográfica o alopátrica. La especiación geográfica o alopátrica es el modelo que cuenta con un mayor número de ejemplos ampliamente documentados. Básicamente es la especiación gradual que se produce cuando una especie ocupa una gran área geográfica que no permite que los individuos que estén muy alejados puedan cruzarse entre sí, debido a barreras geográficas como mares, montañas o desiertos. La especiación es producto de procesos microevolutivos que producen divergencia gracias a la adaptación local y la diferenciación geográfica. Sin embargo, puesto que se supone que el tamaño de población no es pequeño, los factores estocásticos no serán los más importantes en este modelo de especiación. Especiación peripátrica. En la especiación mediante poblaciones periféricas o especiación peripátrica, la nueva especie surge en hábitats marginales, habitualmente en los límites de distribución de una población central de menor tamaño. Estaríamos ante casos de aislamiento geográfico, y posterior especiación, producidos por fenómenos de dispersión y colonización. Como ejemplos de este tipo de especiación podemos considerar la radiación evolutiva de las especies de Drosophila en Hawái. El amplio número de especies de drosofilidos en este archipiélago parece haber surgido mediante especiación por migración y diversificación. Los organismos que presentan una menor capacidad de dispersión y que se estructuran en pequeñas poblaciones son, en general, los mejores candidatos para este tipo de especiación. Especiación simpátrica. La especiación simpátrica implica la divergencia de algunos demos hasta conseguir independencia evolutiva dentro de un mismo espacio geográfico. La divergencia en simpatría puede estar impulsada por la especialización ecológica de algunos demes, aunque también existe la posibilidad de que la especiación se produzca por hibridación entre especies muy próximas. Otro tipo de especiación simpátrica implica la formación de una especie asexual a partir de una especie precursora sexual. El modelo plantea que si las diferencias en eficacia biológica fuesen amplias y estos genes estuvieran en desequilibrio de ligamiento, se podría producir el aislamiento etológico necesario para que se produzca la especiación. Especiación instantánea o cuántica. La especiación cuántica, también llamada saltacional, es el proceso por el cual una población pequeña de una especie diverge rápidamente en más de una especie que se halla reproductivamente aislada de la población original. Especiación parapátrica. Según este modelo, la especiación se produce sin una separación geográfica completa de las poblaciones. El apareamiento clasificado y una reducción en eficacia biológica de los híbridos conducirían al desarrollo final de la especiación. En general, este tipo de especiación es difícilmente distinguible de la especiación alopátrica seguida de un contacto secundario posterior, lo cual ha conducido a amplios debates acerca de la importancia de este tipo de especiación. La planta Anthoxanthum odoratum podría representar un candidato a este tipo de especiación. Gracias por su atención.